Muchas gracias. Gracias, Miriam. Yo creo que el minimum wage debe empezar por las columnas que aparecen en el Nuevo Herald, pero bueno. Bueno, a mí me parece que José Acer ha escrito un libro extraordinario, un libro muy bueno porque recoge una serie de columnas que han aparecido en los periódicos, pero los periódicos se pierden. Los periódicos, esa frase de que no hay nada más viejo que un periódico de ayer es cierta. Es decir, no, hay que recoger el libro. Y este señor y su mujer, Lili, son una gente extraordinaria. No sé si ustedes saben que están en presencia no solo de un pensador, sino de unos escaladores de montañas, que es una cosa que a mí me parece una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Encaramarse en el Kilimanjaro, una cosa muy rara, que los dos hacen y que además combaten contra osos y tienen una vida muy extraña que me parece que vale la pena destacar. Bueno, dicho esto, ¿por qué Reflexiones sobre la libertad es un libro importante? Porque cada uno de esos artículos defiende un aspecto muy notable de eso que llamamos libertad. Y yo creo que vale la pena reflexionar sobre qué es la libertad. La libertad es esencialmente nuestra posibilidad de tomar decisiones sin coacciones extrañas, sin coacciones del Estado, sin coacciones de otras personas, sin coacciones del partido. Es decir, es nuestra coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Cuando nosotros conseguimos ser libres de esa manera, es decir, pensando, haciendo y diciendo lo mismo, nosotros sentimos una gran complacencia emocional, sentimos una felicidad psicológica que no está presente cuando ocurre lo contrario, que es lo que ocurre en las sociedades totalitarias, que uno tiene que simular unos sentimientos que no tiene que creer unas cosas en las que no cree realmente, tiene que aplaudir aquello que no le gusta, y eso produce lo que llaman los psicólogos una disonancia cognitiva muy importante que se traduce y se convierte en angustias y en problemas psicológicos muy serios, porque cuando uno se pasa la vida simulando, siempre me refiero al fenómeno fisiológico de la simulación. Cuando nosotros nos ponen un detector de mentiras, ¿qué pasa? Sí, yo sé que es horrible. Si se lo ponen a Jaime Susliki, generalmente lo rompe. Ha roto varios detectores de mentiras. Pero en general, cuando mentimos, nos pasan todas las cosas. Es decir, se nos dilata la pupila, sudamos más, se enrojecen partes de nuestro rostro. Quiere decir que hay una resistencia fisiológica a la mentira. Nosotros estamos preparados para decir la verdad. Y la verdad es una de las formas más importantes de la libertad, porque la libertad significa para cada uno una cosa distinta, pero lo que significa para todos lo mismo es nuestra posibilidad de ser coherentes con nosotros mismos. Desde el punto de vista psicológico eso está claro. Desde el punto de vista económico también es cierto que aquel hallazgo de Adam Smith de la mano invisible que nos guía en el proceso, y aquella frase que aparece en su famoso libro sobre la riqueza de las naciones: nosotros no comemos de la bondad del carnicero, sino comemos del interés del carnicero. El carnicero busca su interés y vende la carne o vende lo que sea, y nosotros nos beneficiamos de la competencia y del interés de él en ganar dinero. Quiere decir esto que la libertad de ellos también nos conviene. A nosotros nos conviene la libertad de todo el mundo, y nos conviene por razones económicas. La competitividad es una forma de expresar esa necesidad que tienen los emprendedores. Los emprendedores son la expresión máxima de la libertad, de la necesidad de libertad.
Hay un porcentaje de gente, generalmente un 20% de todas las sociedades, de acuerdo con una fórmula más o menos exacta, el 20% de toda la sociedad está compuesta por emprendedores, es decir, gente que quiere transformar el mundo y quieren ascender y quieren escalar, no solo escalar montañas, sino escalar socialmente. Y en el trabajo que consiguen, en ese esfuerzo, lo que hacen es arrastrar al conjunto de la sociedad en esa dirección. Quiere decir que la libertad es muy importante para los emprendedores. Pero hay una expresión máxima de lo que es la libertad, y es el mercado. El mercado entendido como esa ecuación gigantesca de decisiones que tomamos todas las personas, millones de personas que toman constantemente millones de decisiones. Mientras más libres sean esas decisiones, mejor va a salir esa ecuación para el conjunto de la sociedad. Quiere decir que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, la libertad es muy importante. Por eso este libro es importante, y por eso y por no leer cosas como esta, por no tener este tipo de información, Cuba y los demás países que han caído en el pecado totalitario perdieron su tiempo. Yo recuerdo haber buscado las referencias, por ejemplo, a Hayek en la literatura cubana. Solo encontré una referencia, que fue Goar Mestre. Goar Mestre es el único hombre que yo veo en toda la literatura cubana que yo he revisado que fue capaz de precisar quién era Hayek y cuáles eran las ideas de Hayek, que había empezado a publicar en los años, de una manera, había empezado a divulgar, no empezó a publicar mucho antes, pero había empezado a divulgar desde los años 40. En los años 50 y tantos, Goar Mestre publicó un artículo donde mencionaba la obra de Hayek. Bueno, el caso de Acel es muy interesante porque las cosas que Acel dice a nosotros nos sirven hoy en día, nos hubieran servido mucho en el pasado. Hubiera sido muy importante que pensadores como él, y yo creo que le cabe perfectamente ese adjetivo de pensadores, ¿no? No es como esa cosa de, una vez que alguien me atacó por radio, dije, este intelectual, y que yo me quejé y me dijeron, no, pero tú habrás podido demostrar que no eres un intelectual. Y bueno, pues sí, lo demostré. Bueno, mi querido Acel, yo te felicito, yo creo que es un libro, haces muy bien en recoger esos artículos, y esos artículos que son, lo que dicen en el periodismo, lo que dice Miriam Márquez, son evergreen, es decir, siempre podrán leerse con mucho provecho, porque siempre dirán cosas muy inteligentes. Así que muchas gracias, querido Acel.